proponer, esa es la idea, ¿verdad? Y esta serie de conferencias que hemos tenido, esa es la idea principal, que se vayan formando en el ámbito temático de la ciencia política. Haciendo un preámbulo acerca del tema que vimos la semana pasada, la licenciada Ávila pues nos vino a traer el tema de la situación y del papel importante y relevante que es de la mujer en la política, y también su participación en diversas instituciones públicas, de los retos y también de los logros que han hecho ¿verdad? El papel de la mujer, no solamente en la política, sino en la sociedad, en el núcleo familiar también. Entonces, para continuar con esta serie de conferencias, el día de hoy vamos a hablar sobre el análisis sobre la necesaria recuperación de la reforma educativa nacional a cargo del doctor Jorge Zamora. Y me voy a permitir leer el extracto de la hoja de vida del doctor Zamora. Nombre del doctor Jorge Luis Zamora Prado. Él es doctor en Educación por la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios actuales de postdoctorado. Magíster en Ciencias con titulación en Investigación Política y Social, licenciado en Sociología, estudios de pensum cerrado en Ciencias Jurídicas y Sociales, ex asesor de las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, Ambiente, Ecología y Recursos Naturales, y Cultura y Deportes del Congreso de la República de Guatemala. Asimismo es poseedor de las órdenes Francisco Marroquín y las palmas magisteriales, principales distinciones de la educación nacional. Ex miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro de la Comisión Multisectorial de Educación a cargo de la redacción de la Ley Actual de Educación Nacional, Decreto Legislativo 1291, secretario de la Comisión Intersectorial de Guatemala para la Promoción de los Derechos Humanos y Educación para la Paz bajo la coordinación de la Universidad de la Paz de la ONU. También es redactor de las obras Reforma o Reformismo Educativo, Claroscuros de un proceso inconcluso, Cuaderno de trabajo sobre la epistemología de las ciencias sociales, Dentro viene el futuro para la formación docente, Crónica de una transformación en procesos y otras investigaciones de carácter sociológico. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Zamora. Solamente para recordarles la dinámica que vamos a establecer con el fin de no perder el hilo conductor en cuanto a la conferencia. Al finalizar va a haber un espacio para poder hacer ustedes sus aportes, sus preguntas, sus consultas de forma breve y concisa, ¿verdad? Para que todos tengan la oportunidad de participar. Doctor Zamora, bienvenido. Lo dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Agradeciendo esta invitación que el Instituto me hace, quiero compartir con ustedes más que un tema, un proceso de algo que los guatemaltecas hemos sido un poco indiferentes, y que en la coyuntura actual de una transición política se hace necesario retomarlo, como es la reforma educativa. Pocos nos hemos preguntado qué pasó con la reforma educativa. ¿En qué quedamos con la reforma educativa? Se impulsó una reforma educativa, ¿y en qué estado está? ¿Qué fue lo que le pasó a la reforma educativa? Y realmente les digo, hay un velo de ignorancia, de inconsecuencia. Pareciera que la reforma educativa es algo que no tiene valor, que es algo que carece del interés nacional, cuando realmente a partir de ciertos años, como lo vamos a ver, estamos dando 2 segundos sin un camino trazado
que lo que pasó en Guatemala es que se abortó la reforma educativa. Y aquí vamos a plantearles cómo fue que se abortó, quiénes son los responsables de ese aborto y cómo la sociedad, en su academia, en su institucionalidad, ha hecho un silencio cómplice ustedes. Nos arrebataron la reforma educativa de una forma que realmente, les digo, los guatemaltecos pareciera que como que nos hubieran quitado algo que no es importante. A menudo acusamos de que la educación está mala, a menudo acusamos de que hace falta esto, que esto no funciona, que no avanzamos, que estamos atrasados, pero para deber de cambiar esto se requiere de un proceso formal que se llama reforma educativa. En el mundo, en materia educativa, la educación no cambia si no está sometida a un proceso de cambio que se llama reforma educativa. Esta reforma educativa puede ser estructural o técnica. Hasta ahorita Guatemala ha tenido reformas de carácter técnico. La primera que se insinuaba ser estructural, en un momento determinado se fue de las manos y cayó el rumbo de la reforma técnica, que no cambia la estructura. Es aquella reforma educativa de cambio de currículum, cambiar planes de estudio, pero la estructura igual. Estamos en una estructura que nació en 1871 con la reforma liberal. Fíjense el tiempo que ha pasado y la estructura del sistema educativo no ha cambiado, porque no ha convenido cambiar esa estructura. Entonces lo que hemos venido cambiando son currículums, planes de estudio, pero las condiciones estructurales siguen igual. Entonces quiero empezar por algo básico. ¿Cómo se define la reforma educativa? Porque a pesar de ser algo básico, es algo que algunos todavía no tienen la claridad y creen que una reforma educativa, como les dije, es cambiar meramente currículums, cambiar la ley de educación. Quiero empezar con la primera definición que lo hace el diseño de la reforma educativa. Este diseño nos dice que define la reforma como un proceso político, cultural, técnico y científico que se desarrolla de manera integral, gradual y permanente e implica transformaciones profundas del sector y sistemas educativos de la sociedad y del Estado. Para mí es una buena definición. Así empieza nuestra reforma educativa en su diseño. Como ustedes saben, este diseño estuvo a cargo de la Comisión Paritaria. Todos saben que la reforma educativa es el resultado de los acuerdos de paz, pero que lamentablemente se comete un error muy grande en los acuerdos de paz. Crear dos comisiones: la comisión paritaria para solo el diseño y la comisión consultiva solo para lo que es la ejecución. Y esta comisión consultiva se tiene que volver a formar. Se forma precisamente porque la primera comisión se le encontró una serie de contradicciones. Dejaba afuera una serie de sectores de la reforma educativa. Entonces, cuando se dieron cuenta, los negociadores de las dos partes decidieron que la única forma de volver a integrar a sectores que habían quedado fuera era integrar a una segunda comisión. Pero ahí estuvo el error, porque entre una y otra no hubo la continuidad ni la coordinación necesaria. Vamos a ver eso más detenidamente.
Aquí tenemos una segunda definición de esta ley doctrinal de Sarasola Josemari, que dice: una reforma educativa es un cambio o transformación del sistema educativo. Como pueden ver, en eso coincide con la otra. Nos habla de transformación. La diferencia entre cambio y transformación es que la transformación alude a algo estructural, no solo a cambios de forma. Impulsada por el gobierno de un estado con el objeto de mejorar la enseñanza, el nivel educativo y los procesos de aprendizaje, o adaptarse a un nuevo entorno social, tecnológico o legal. Entre los cambios que suelen incluir una reforma educativa destacan cambios en la estructura de los ciclos, cambios en el currículum educativo, métodos pedagógicos, evaluación y organización escolar. Entonces, esta definición nos amplía un poquito los puntos que debe tocar una reforma educativa. Y finalmente tenemos la definición de una organización, La reforma educativa debe de notarse que ésta se utiliza para referirse a la modificación del sistema educativo, con el objetivo de mejorarlo. Puede llevarse a cabo para actualizar los métodos de enseñanza y para adecuar las asignaturas a los tiempos actuales. Creo que es de las tres la más simple, la menos profunda, a pesar que es un planteamiento europeo. Entonces, si hacemos un resumen de las tres, podemos destacar lo siguiente. Una reforma educativa debe ser una transformación. O sea, algo, como dije, que aluda, que toque las estructuras. En este caso, que transforme ese sistema heredado desde 1871. Ese sistema que es los 6 grados de primaria y los 3 grados de básico parejos para todo Guatemala, sin respetar la descentralización, sin respetar la multiculturalidad. Pero en aquel tiempo, los liberales de la época, ese era su pensamiento. Y ese pensamiento en la educación ha sido lineal, se ha mantenido, sin intocable. Y como repito, han habido cambios de planes de estudio, pero sin atreverse a tocar. Este diseño empezaba a hacer eso, pero lo detuvieron. Pero ya haciendo énfasis en la importancia del proceso, entre los antecedentes de nuestra reforma educativa están, como lo dije, que la implementación de la reforma fue convenido desde los acuerdos de paz, a cargo de la comisión consultiva, que fue la segunda comisión encargada de ejecutar el diseño. Esta comisión fue instalada por acuerdo gubernativo número 748-97 de fecha 29 de octubre de 1997, durante el periodo de Álvaro Arzú. Se le determinó un periodo funcional de 4 años que abarcaba al año 2001. Sucesivamente, el presidente Alfonso Portillo prorrogó su funcionalidad mediante acuerdo gubernativo 145-2001 por un plazo al 31 de julio de 2004. El expresidente Óscar Berché hizo lo propio al emitir el acuerdo gubernativo número 21-2004, prorrogando el 31 de julio de 2007. Esto es porque una reforma educativa no es un proceso de gobierno. Una reforma educativa es un proceso de Estado, que quiere decir que abarca varios gobiernos. No puede terminarse en un ciclo de gobierno. Ese es otro problema que hemos considerado, de que la reforma educativa debe pertenecer a un gobierno y que el que viene y le sucede no tiene responsabilidad de su continuidad. Y simple y sencillamente borrón y cuenta nueva. No es así. La reforma educativa española lleva como 20 años construyéndose. Las reformas educativas debemos de verla a mediano o a largo plazo. Y por primera vez, 3 gobiernos entendieron esa visión.
y le fueron dando continuidad. Pero de repente ustedes sucede lo imprevisto, sucede la irrupción, el corte. En el año 2005, el Congreso de la República emitió el decreto número 56/2005, denominado Ley Marco de los Acuerdos de Paz, por el cual reconoce como compromiso del Estado. Ojo a ese decreto, porque es un decreto que está vigente, pero que se ha mantenido bajo la mesa, que reconoce que todos los acuerdos de paz son compromiso del Estado. Por consiguiente, ningún gobierno puede irrumpirlos. Ningún gobierno tiene el derecho de decir, yo no voy a continuar con él. A mí no me parece. Pero la sociedad civil se ha quedado en un mutis sin reclamar. Y como no estamos acostumbrados a las concepciones de Estado, todo lo vemos desde la concepción gubernamental. Y la concepción gubernamental tiene un periodo de 4 años. Correspondía al presidente Álvaro Colón continuar con la próxima prórroga cuando sorpresiva y silenciosamente su gobierno no renovó la continuidad. Aquí se da el tiro de gracia a la reforma educativa. Silenciosamente. Nadie se dio cuenta. Y pareciera que no nos importó y no nos ha importado algo tan importante. Es la educación del país. Ahora vamos a ver por qué pasó esto y a identificar a los responsables. ¿En qué consistió? Pero previo vamos a decir y cómo se conformó la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa. Todas esas prórrogas que eran para que esta comisión pudiera seguir trabajando. Fue, como hemos dicho, una de las 2 comisiones creadas por los sectores de paz. Se formó en el año de 1997 en cumplimiento al acuerdo socioeconómico, como el encargo de llevar a cabo el diseño de la reforma educativa. Inicialmente estuvo integrada por delegados de 17 instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Posteriormente se amplió el número de integrantes a 22 instituciones de la sociedad civil. Durante el año 2000, la Comisión Consultiva y el Ministerio de Educación llevaron a cabo un proceso de diálogo y construcción de consenso en torno a la reforma educativa. Lamentablemente hubo un elemento en los acuerdos de paz que fue el que más creó conflicto, que yo no sé cómo los comandantes les permitieron que ese gol se los hiciera. Ese punto decía que la educación en ciertos momentos debería estar en manos de los padres de familia. Entonces muchos interpretaron que ese era un significado de privatización de la educación. Entonces, toda esta serie de diálogos, de consensos, el Plan Nacional de Educación fue precisamente para encontrar vías, precisamente de que no se centralizaran en ese elemento y se le bajara un poquito. Ahora, ¿qué abarcó y qué se logró alcanzar en la reforma educativa? Excuso decirles de que cuando alguien dice, bueno, hasta aquí llegó la reforma educativa, lo que le sigue es un proceso de evaluación. ¿Qué se alcanzó? ¿Qué se logró? ¿Hasta dónde llegamos con la reforma educativa? En nuestro país eso no existe. No existe. No hay una evaluación de los avances. Sin embargo, podemos identificar que el diseño de la reforma educativa contempló 11 áreas de transformación. Tomemos en cuenta eso, el diseño. 7 áreas de organización de las políticas.
una agrupación en un total de 27 políticas de la reforma educativa. Esto quiere decir que el encargo que tenía la comisión consultiva era ejecutar esto, lograr la transformación en las 11 áreas, lograr esa organización de las políticas en 7 áreas y al final lograr las 27 políticas de la reforma educativa. Y prácticamente, mínimamente, esto implicaba unos 10 años de trabajo, de continuidad, de ir viendo el avance ordenado de la educación del país. ¿Qué se logró de todo eso? Se logró desarrollar el área de transformación curricular en cuanto a su política de renovación curricular, que impulsó la aprobación y puesta en práctica del Currículum Nacional Base en su primer y segundo ciclo del nivel de educación primaria y el Currículum Nacional Base de la educación preprimaria, entre otros más. Y para muchos se logró la reforma educativa, se alcanzó la reforma educativa. Ya tenemos un Currículum Nacional Base, ya tenemos reforma educativa. Y ese fue el engaño. Porque si pueden ver, la transformación curricular era una de las 11 áreas de la transformación. ¿Y las otras 10? Esta era una de las políticas dentro de 27 políticas y las otras 26. Pero satisfechos todos con el currículum. Y ahorita hay un proceso en el Ministerio de Educación de reformar el currículum. Yo les digo, pero este currículum, bien o mal, fue en el marco de una reforma educativa. Ahora vamos a tratar de reformar un currículum fuera de un marco de reforma educativa. Como que tenemos que ver un poquito más allá del arbolito. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí es donde la reforma que se visualizaba estructural da el giro a la reforma técnica. Y volvemos a las reformas de siempre de carácter curriculista. Y las condiciones en las que se inserta el currículum, ahí, intocables, que es el sistema educativo. Mientras una reforma educativa no se dirija al sistema educativo, solo al currículum, el cambio va a ser superficial. Porque las condiciones donde este currículum se aplica van a ser las mismas procoloniales. Bueno, todo eso estaba pasando. Ahora, vamos entonces, ¿qué determinó la no continuidad de la reforma educativa nacional? Y nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Acaso fue una nueva política de Estado? La respuesta es: no existió ninguna política que dijera reforma educativa, hasta aquí llegaste. Nos preguntamos, ¿fue una política de gobierno? Podemos decir que fue una política de gobierno. Una política que trascendió más allá de la visión de Estado. ¿Fue una nueva política ministerial? Obviamente fue una nueva política ministerial. ¿Fue una derogatoria o reforma del decreto del Congreso 56-2005 que reconocía a la reforma educativa como compromiso del Estado? No. Ese decreto está vigente. La reforma educativa sigue siendo reconocida como un compromiso de Estado. El actual gobierno tenía la obligación y tiene la obligación de asumirla como un compromiso de Estado. Y en eso se han perdido. Entonces, esperamos de que esta coyuntura política alguien diga, bueno, retomemos esa política de Estado. Ahora, ¿fue una decisión unánime o mayoritaria de los miembros de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa? Tampoco. Al menos yo no he encontrado
que la comisión consultiva haya dicho detengamos el proceso, hasta aquí llegamos. Recuérdense, 22 instituciones de la sociedad civil integraban esa comisión consultiva. Entonces, podemos decir que si bien fue una acción de gobierno, una acción ministerial, no fue en estricto sensu una política. O sea, ninguna de las anteriores tuvo que ver. Entonces, ¿qué fue lo que decidió eso? Y fue la decisión cooptada e influyente del sindicato mayoritario de educación. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Desde luego. Ellos son los responsables del colapso de la reforma educativa. Y aquí lo vamos a ver. El sindicato. Tu sindicato. Tu sindicato. ¿En qué consistió la abrupta irrupción de la reforma educativa nacional? Consistió obviamente en no renovar la continuidad de la comisión consultiva para la reforma educativa por parte del gobierno de la República a solicitud del sindicato mayoritario de educación. Era el gobierno de Colombia, en donde este sindicato tuvo mayor presencia, mayor influencia. Yo digo que cogobernó el Ministerio de Educación. Las decisiones provenían de ahí. Pero, ¿cuál fue la visión? Miren, la visión fue, en su lugar, instalar el Consejo Nacional de Educación, previsto en la Ley de Educación, Decreto 1291, con finalidad muy distinta a la de implementar una reforma educativa. Yo tuve la oportunidad de ser presidente de la Asamblea Nacional del Magisterio cuando se llamaba Asamblea Nacional del Magisterio, cuando era Asamblea Nacional del Magisterio, que la integrábamos las diferentes asociaciones magisteriales, en las cuales STEG era uno de ellos. Era en los tiempos de la combativa asociación de maestros de educación primaria, de la asociación de profesores de educación media. Todos integrábamos esa asamblea y tuve el honor de ser de los que redactamos el grupo de maestros de la actual Ley de Educación. Cuando estábamos creando el Consejo Nacional de Educación, yo les dije, porque siempre tenemos posturas radicales, ¿verdad? Y alguien dijo, creamos un Consejo Nacional de Educación, ustedes, que controle las políticas del Ministerio de Educación, que controle esto. Yo les dije, miren, compañeros, es inconstitucional. Es que ya la Constitución marca las atribuciones. Vamos a crear algo que lo van a impugnar. Pero la mayoría dijo, no, creémoslo, y así salió una ley ustedes. Entonces nadie de los ministros impulsaba el Consejo Nacional de Educación, porque tenían ese problema, pues, ¿verdad? De que el Consejo Nacional de Educación casi anulaba o competía con las atribuciones constitucionales de un ministro de Educación. Entonces vino este sindicato y dijo, tenemos el poder del gobierno en nuestras manos, hoy es cuando tenemos que darle poder al Consejo Nacional de Educación. Y dijeron, empoderemos el Consejo y que se haga cargo de la reforma educativa. Y en las funciones del Consejo no está ese cargo de la reforma educativa. Entonces, descabezan la comisión consultiva, que hay una ley que la ampara, y buscan sustituirla por el Consejo Nacional de Educación. Al poco tiempo, fíjense, el Consejo Nacional de Educación, por resolución de la Corte de Constitucionalidad, declaró inconstitucional varias atribuciones de dicho Consejo, entre ellas la de aprobar o coordinar políticas en materia educativa, deparándole un carácter meramente de asesoría insuficiente, si así fuera el caso,
para hacerse cargo del proceso de la reforma educativa. O sea, la Corte resuelve y dice, esto que está en la ley es inconstitucional. Estas atribuciones que tiene el Consejo son atribuciones que confrontan la Constitución de la República y deja al Consejo Nacional como un mero asesor, una instancia consultiva del Ministerio de Educación. ¿Cómo podría hacerse cargo entonces de la reforma educativa? Entonces, en ese momento, al desintegrarse la comisión consultiva, al no fructificar en la pretensión de que ese consejo pudiera continuar, es la muerte de la reforma educativa nacional. Nadie la pudo continuar. Ahí se muere la reforma educativa. Y la sociedad guatemalteca no dice ni pío ustedes. No hubo una instancia que interpusiera un amparo que dijera, usted gobierno no puede hacer esto, porque aquí hay una ley que declara que este es un compromiso de Estado. Entonces, Colón es en su gobierno donde tristemente la historia marca que se destruye la reforma educativa ante el silencio de la sociedad guatemalteca, ante el silencio de 22 instituciones que integraban la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa. Eso pareciera como que tiramos muchos discursos que la educación es importante, que estamos mal en la educación, pero realmente no reparamos en los procesos, como les decía al principio, que es lo que nos pueden conducir a los verdaderos cambios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la no renovación de la funcionalidad de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa? En primer lugar, truncar el proceso de reforma educativa sin la oportunidad de la más mínima evaluación de sus avances. No sabemos hasta ahorita, es un misterio para los guatemaltecos y guatemaltecas, qué pasó con la reforma educativa. Luego, otra consecuencia es un incumplimiento a un compromiso de Estado. Otra es una transgresión a un mandato legal, al decreto 56-2005 del Congreso de la República, ley marco de los acuerdos de paz. Luego es la postergación de una serie de políticas, áreas y componentes que garantizaban la integralidad y legitimidad del proceso de reforma educativa, el que quedó irrumpido abruptamente frente al silencio de toda una nación. En resumen, se validó una situación de ilegalidad y ilegitimidad al no otorgarle continuidad al proceso de reforma educativa nacional. Los responsables, todo el mundo, creo que ustedes son los primeros en saber a quién hay que señalar la responsabilidad de esto. Hasta dónde se ha llegado el grado de hacerle daño a la educación del país. Condiciones actuales del proceso de la reforma educativa. Si bien la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa no se renovó, con lo que se truncó la continuidad de la reforma, como ya sabemos, la base legal del decreto que hemos venido mencionando, ley marco de los acuerdos de paz, no se ha derogado, por lo cual sigue vigente. Por eso nosotros decimos que los diferentes gobiernos tienen el espacio para recuperar la reforma educativa. Consecuentemente, sigue vigente el reconocimiento de la reforma educativa como compromiso de Estado. Yo creo que los guatemaltecos y las guatemaltecas no debemos renunciar a ese derecho. No podemos renunciar al reconocimiento de la reforma educativa como compromiso de Estado. No podemos permitir que decisiones de gobierno sean jerárquicamente superiores a decisiones de Estado. La sociedad guatemalteca debe diferenciar esto y jerarquizar los compromisos de Estado. 3 gobiernos venían en transición respetando eso.
y un gobierno a petición de un grupo determinado decide jugarse el azar, cambiar y miren el resultado. Tal contexto genera legitimidad y legalidad para el proceso de rescate o recuperación de la reforma educativa nacional. Por tratarse de un compromiso de Estado, no hay limitación para que un gobierno asuma la recuperación de la reforma educativa. Incluso en el poco tiempo que le queda, y estoy terminando precisamente un pequeño librito sobre esto, un estudio, en el poquito tiempo que le queda, si hubiesen oído receptores, pudiera por lo menos, le queda tiempo para recuperar precisamente esa legitimidad y abrir el proceso que llevará a la continuidad de varios gobiernos en lo sucesivo. La sociedad civil por lo menos debería de convocar a un pacto a todos los partidos políticos e indicarles que una responsabilidad quien llegue al gobierno es recuperar el derecho estatal de la reforma educativa. Fundamentos para la recuperación de la reforma educativa. En primer lugar, de la experiencia pasada, lo que sacamos como resultado es que había un proceso de indefensión de la reforma educativa. Estaba tan indefensa que nadie la pudo proteger. Entonces, lo primero que debe hacer es un blindaje de la situación de indefensión institucional del proceso de reforma educativa. Y este blindaje, yo he encontrado que se necesita, como en muchos países hay, una ley que precisamente la ley de la reforma educativa nacional. Una disposición del Congreso que diga que precisamente que protege este proceso frente a esa serie de intereses corporativos ustedes, que les obligue a los gobiernos a reconocer de que esto es un interés de Estado y que tienen la obligación de contribuir en el avance de todo proceso de reforma educativa. Superación de la falta de percepción por algunos sectores, consecuencia del giro curriculista, que con la formulación del currículo nacional base se agotó la reforma educativa. Porque en el propio Ministerio de Educación es el pensamiento que tiene. Ya tenemos currículo nacional base. Se logró la reforma educativa. Yo hoy aquí les digo, se logró una política, se logró un eje de transformación de la reforma educativa. El proceso de recuperación requiere partir de la evaluación diagnóstica del avance obtenido de la reforma frente a las condiciones y contexto actual que conduzca a un rediseño de la reforma educativa. Los años que han avanzado nos evidencian que obviamente como se diseñó hace más de 15, 20 años, tiene que ser cambiado. Ya las condiciones son otras. Tal rediseño de la reforma educativa requiere impulsarse a partir de la convocatoria de la sociedad civil a la propuesta de proyectos de la reforma educativa. Visualizar una reforma educativa de tipo estructural que reforme el sistema educativo con enfoque descentralizante, que supere la tradicionalidad del currículum técnico, curricular y centralizado. Ya no podemos seguir pensando en un currículum nacional base para todos, porque retomaron el currículum nacional base. Es una propuesta de tipo español, pero España agarra el currículum nacional base y lo desagrega en sus autonomías y en todos. Igual tenía que haber pasado en Guatemala, un currículum base porque es la línea general, pero desagregada en currículums, ya sea por cultura, por pueblo, para romper esa tradicionalidad centralizante y repensar el sistema educativo.
Es un sistema también que debe ser no único para todo el país, sino un sistema diverso, ¿no? Que precisamente identifique y le dé espacio a esa diversidad de Guatemala. Fundamento para recuperar la reforma educativa nacional. Desde la base jurídica, la gestión y aprobación de la ley de promoción y protección de la reforma educativa que le otorgue viabilidad, garantía, sostenibilidad y sustentación. Quiero decirles, tengo un proyecto, una propuesta de ley para la recuperación de la reforma educativa, esperando condiciones políticas para poder presentarla, enriquecerla también y presentarla con apoyo de un fuerte sector de la sociedad civil para dar el impulso. Desde la base política se requiere la convocatoria a un pacto social de interés general, cuyo producto sea el de un acuerdo nacional que en función de Estado trascienda la visión de gobierno y de interés político sectorial, de forma que garantice desde un enfoque estratégico el rescate, seguimiento, actualización, complementación y sostenibilidad de la reforma educativa en un periodo de largo plazo que trascienda los enfoques cortoplacistas de las transiciones gubernamentales de siempre. O sea, tenemos que ver ese rescate ya en función de esa convocatoria, ese pacto social, que haga de la reforma educativa el compromiso de la nación y de las naciones de Guatemala. Que no sea la visión de un pequeño grupo político. Que los guatemaltecos y guatemaltecas la sintamos como una pertenencia que tenemos que defenderla. Que no volvamos a repetir la experiencia que un grupúsculo decide los destinos de la educación del país y decide cuándo irrumpe un proceso de interés nacional que todavía quieren ser presidentes. reenfoque de la reforma educativa nacional estructural. Consideramos que se requiere la revisión del modelo de gestión tradicional sustentado en la centralidad curricular, que implica superar el modelo que históricamente ha prevalecido en la educación nacional, lo que representa revisar la estructura del sistema educativo nacional, que, como hemos venido diciendo, data de la reforma liberal de 1871, a efecto de modificar su modelo de gestión para hacerlo accesible, diverso y contextualizado a un tipo de sociedad pluricultural, multiétnica y plurilingüe, que no existía en la reforma liberal ni por asomo, pero que la hemos mantenido porque así conviene a ciertos sectores. Precisamente los sectores que han tenido el control político económico del país. Equidad educativa, que implica abordar la problemática estructural de la educación nacional vinculada a la desigualdad educativa, estrechamente asociada a la desigualdad económica y social. Hoy en día no puede separarse, no puede verse la desigualdad educativa al margen de la desigualdad socioeconómica. Una es causa de la otra. Dado que la pobreza limita el acceso a la educación, disminuye su calidad y reduce su acceso equitativo. Tiene que ver entonces con la inversión del Estado en materia de desarrollo educativo. O sea, esta ley que estamos proponiendo como un marco de protección a la reforma educativa debe hasta incluso garantizarle su inversión económica, para que los gobiernos se vean obligados a contemplar en sus presupuestos esa viabilidad y sostenibilidad de la reforma educativa. Reflexiones finales. Con esto concluimos esta intervención que, como les dije al principio,
pretendía hacer un relato de algo histórico que estamos viviendo, de una tragedia que nos pasó y que no nos dimos cuenta. Entonces, no puede hablarse de una reforma educativa concluida, sino de una reforma irrumpida. La reforma educativa nunca se concluyó, fue abortada, porque interesaba que al controlar, que cuando el Consejo de Educación, que a su vez se distribuía en consejos nacionales y consejos departamentales, traía implícito el control de la educación nacional en manos de un grupo. Esa era la visión. No generar cambios para la educación, sino consolidar el control de la educación del país. Dígase control de nombramientos de maestros, control de privilegios, control de direcciones departamentales de educación, irrupción devenida no de un consenso social. Los guatemaltecos no nos pusimos de acuerdo para decir hasta aquí llegó la reforma educativa. Yo tengo un libro bastante grande que se llama Reforma o Reformismo, y cuando fui a hacer la investigación el Ministerio de Educación me dio tristeza a ustedes. En una bodega del parqueo, ahí fueron a meter en cajas todos los archivos, todos los documentos de la comisión consultiva, como si la educación fuera un trapo sucio que puede tirarse y arrinconarse y engavetarse. Todo ese proceso de historia ahí perdido. Yo no sé si sigue ahí con ratas todavía destruido por la humedad. Entonces dice, no fue un consenso social, sino de la arbitraria y oportunista desinstalación de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa, que viene a constituir el mayor atentado en contra de la educación nacional en un contexto de indefensión de total proceso. Han habido muchas cosas que le han pasado a la educación del país, pero históricamente este es uno de los atentados más grandes. Abortar su proceso de reforma es quitarle la esperanza, es quitar la posibilidad de cambios para la educación del país. El carácter de compromiso de Estado de la reforma educativa sigue vigente y constituye una prioridad político-social. La desinstalación de la Comisión Consultiva para la Reforma Educativa constituye una acción ilegal y carente de legitimidad. Cualquiera pudo haber impugnado este proceso. Consecuentemente, el rescate y la recuperación de la reforma educativa debiera ser un asunto de interés nacional. Con eso termino compartiendo con ustedes la necesidad de que ustedes también sean receptores de la necesaria y prioritaria defensa de ese interés nacional. La reforma educativa es interés de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Y no debemos conformarnos, no debemos resignarnos a que alguien nos la arrebató, sino luchar y rescatar ese proceso, que es el mensaje central de esta pequeña charla con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias ahí al doctor Zamora por su interesante disertación acerca de todo este proceso que ha estado haciendo el cambio aquí en Guatemala, ¿verdad? Y cómo la educación se ha ido transformando. Y obviamente, ¿verdad? Es un reto enorme para el magisterio, no solamente en estos desde la primaria hasta la universidad, dar un verdadero cambio a la educación. Ahora vamos a pasar a un espacio donde se van a dar aportes, preguntas, consultas. Ya creo que había pedido ahí, y después usted y después yo. Gracias, Jorge. Además de la cobertura y calidad que debiese trabajarse, por supuesto,
¿cuáles otras líneas de política habían de esas 26 no vistas? Algunos elementos que nos quisieras compartir. Gracias. Bueno, estaba el área de reforma legal. Implicaba reformar la ley de educación nacional. Estaban las áreas precisamente de carácter presupuestario que implicaba, recordemos que la UNESCO establece que del Producto Interno Bruto el mínimo debe ser el 7% del PIB. Entonces estaba dentro de esa política el incremento progresivo hasta llegar al 7%. Y había una serie de políticas más que ahorita no tengo presente muchas de ellas, pero que en resumen la reforma tenía que darse en un marco que abarcara su mayor integralidad para poder ponerse en marcha. Buenos días, doctor Zamora. Es un tema por demás interesante y todo lo que usted expresó pues es una verdad que se grita y que se vive, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención cuando usted decía de que somos una sociedad pasiva y un absoluto mutis, en donde nadie dice nada, en donde solo por el hecho que ya delegamos en un cuerpo colegiado, en un cuerpo profesional para que se encargue de la educación, entre comillas, entonces uno cree que ya está hecho todo, pero sin embargo la historia es la que marca por dónde se ha ido el beneficio, ¿verdad? Y el beneficio, como usted bien mencionaba, ese sindicalismo, que el sindicalismo nació de las buenas, de la necesidad. El sindicalismo es bueno en la medida de que se vuelve proactivo, sinérgico, y no ese es el tema que yo quiero abordar, pero en realidad usted tocó temas, puntos muy importantes. Ahora, a mí me llama mucho la atención, yo tomé nota acá, y usted debe estar mucho más enterado que yo, ya de dominar el tema mucho mejor que yo, pero yo a las pruebas me remito. Cuando yo comparo nuestro país con ese pequeño país vecino, en donde su presidente está haciendo cambios estructurales, entonces me vino a la mente la siguiente pregunta, y usted se me adelantó de otra manera. ¿Qué es primero, verdad? Usted mencionaba en relación a la pobreza, y de ahí es que había nacido mi pregunta, en donde digo, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El presidente de El Salvador está nutriendo el sistema educativo. Ayer miraba yo el reel de una oficial del ejército que estaba cargando las cajas con miles de zapatos para los niños. Les dio ya los útiles, les dio los enseres, les dio el uniforme, todo lo necesario. Entonces vino a mi mente lo siguiente, que usted me confirmó con eso que dijo de la pobreza. Es cierto, hay mucha pobreza en Guatemala. Tal vez los que citadinos no nos damos cuenta, pero en el área rural hay mucha pobreza. Entonces, ¿qué sería primero, doctor, para usted? ¿Darles educación o un sistema educativo planchado y excelente? ¿O combatir primero esos estómagos vacíos, dar algo para que haya recepción en la educación? Porque a la gente del área rural en realidad no le interesa el estudio. No le interesa el estudio porque tiene sus gallinitas, sus cochitos, su milpita, sus tortillitas y todo en diminutivo, ¿verdad? Todo lo tiene. Entonces, por lo tanto, a sus hijos no les llama la atención estudiar y entrar a un proceso en donde puede haber una muy buena voluntad, y usted lo aclaró muy bien, de verdad, que tiene que ser de Estado. Ese derecho de Estado mencionaba usted, no es un derecho de gobierno. El gobierno es transitorio, cambia cada 4 años, llegan diferentes ideas, ideologías,
inclinaciones. En cambio, cuando es de Estado ya es un sistema que llegue quien llegue, se tiene que cumplir los programas y el sistema educativo de acuerdo con lo trazado. Entonces, mi pregunta es por qué, no sé, no investigué. Sinceramente la pregunta me está saliendo espontánea de eso de El Salvador. Si él ya implementó un sistema educativo antes de empezar a dar zapatitos y todo esto, o él tiene la visión de que primero hay que tener a la gente, a los niños a los cuales se debe la educación, bien, con la refacción, bien nutridos, para que un sistema educativo pegue y sea de interés. Y como usted bien lo mencionaba, si no hay educación, no hay crecimiento, no hay desarrollo, ¿sí? Nos mantendríamos siempre en ese oscurantismo y en esa cabeza agachada, donde el rey no se le podía ver a los ojos, ¿sí? Era prohibido ver al rey a los ojos. ¿Por qué? Porque ya significaba un castigo, una pena. Entonces fuimos educados para eso. Yo siempre lo he dicho, somos la cultura del no. No hagas esto, no te subas ahí, te vas a caer, no toques esto, no esto, no esto. Y uno en realidad está influido y uno crece. El crecimiento y el desarrollo de uno es así si uno no bota esos lastres y rompe ese paradigma de vida, ese patrón que nos vendieron, metieron, y por más libre que sea un sistema educativo, ¿sí? Esa colonización, ese monstruo de la colonización de los españoles todavía pega coletazos, y esos coletazos es que digamos sí a todo, y usted lo manifestó de esa manera, ¿verdad? Que el silencio de nosotros, donde nadie peleó por esa reforma, por una reforma buena, implementada, y contra la reforma de esa ministra neoliberal que fue fatal, ¿verdad? Que fue la que impuso ese sistema de que los padres tomaran el control y pintaran las escuelas, y a los padres les delegó: compren ustedes la pintura, compren ustedes las brochas, pinten ustedes, y el gobierno, no esperemos todo del gobierno. Entonces eso llama a la reflexión, por eso que le preguntaba, ¿verdad? Gracias. Bueno, le agradezco mucho sus comentarios. Buenos días, doctor. La verdad que es un gusto de escuchar. Los acuerdos de paz planteaba que la Universidad Maya, y entiendo muy bien que ese se destacó. Entonces, ¿qué posibilidad hay ahorita? ¿Cuál es la posibilidad que hay ahorita? ¿Cuál es la oportunidad de hacer? Entiende que hay que reactivar otra vez. Porque mientras hay pueblo, sí se puede, habrá revolución, digo yo. Entonces, por lo que yo veo, sí hay forma, solo que hay que actuar otra vez. Entonces, la pregunta es: ¿qué posibilidad hay, doctor? Recordemos que el planteamiento de la Universidad Maya se inscribe fuera de lo que es el sistema educativo nacional. O sea, no sería algo que la reforma educativa pudiera abarcarlo, porque la Constitución de la República separa de que la educación superior queda fuera del sistema educativo. Entonces, tengo entendido que hay algunos avances en lo que es la constitución del proyecto de lo que es la Universidad Maya, y creo que es necesario impulsarse, pero tendría que hacerse en ese ámbito de lo que se llama el Consejo de Universidades, que son las encargadas de aprobar todo proyecto de universidad naciente, ¿verdad? Ya no caería esto dentro de lo que es el ámbito del sistema educativo y del Ministerio de Educación al cual se enfocaba la reforma educativa, sino ya queda desde el ámbito de las universidades.
Claro está, es algo que también es un compromiso de Estado y que dentro de otra esfera debería de demandarse que esa continuidad se agilice y que el gobierno que sea asuma su obligatoriedad y haga precisamente de cumplimiento a ese compromiso de Estado que se convino. Buenos días, doctor Zamora, le saluda Manuel. Interesante presentación. Yo le quería plantear sobre lo que más o menos le planteaban los compañeros. En el caso de Cuba, ahí el sistema educativo funciona, hay doctores, pero no hay fuente de trabajo, no tienen trabajo y esa es la complejidad de la situación. Ahora bien, sabemos que en Guatemala, pues muchos, el sistema, los que siempre han gobernado el país, quieren que sigamos en la ignorancia y que nada se reforme. Comparando con otros países, pues hay un atraso definitivamente grande. ¿Considera usted que los conocimientos milenarios de los pueblos indígenas mayas, garífunas y xincas pueden ser transversal en esa reforma educativa? Pregunto eso porque yo estudié en la San Carlos, al igual que muchos compañeros, y ahí nos ponían a estudiar los temas de los griegos, de los romanos, y sabíamos todos los filósofos y los pensamientos, pero de la cultura milenaria aquí, que es muy rica, que es interesante, no sabíamos nada. ¿Qué considera usted sobre eso? Yo considero que en la recuperación de la reforma, cuando se vuelva al rediseño de ella, ese contenido es una parte inclusiva, necesaria, prioritaria e impostergable. Tenemos una nueva oportunidad para volver a rediseñar e incluir todos esos aspectos en el currículum. Pero para eso se necesita de que ese currículum se desagregue de acuerdo a las culturas y a los pueblos. Esa debe ser la lucha, y yo diría que de lo malo que fue la irrupción debemos rescatar lo positivo, que los guatemaltecos tenemos otra oportunidad, pero primero saber que tenemos ese derecho que está ahí vigente, identificar cómo se perdió y cómo se puede recuperar, porque lo peor que nos puede pasar es que sigamos en esta situación de total indiferencia, que no me interesa, que no me afecta, que no tuve nada que ver, que no soy responsable, sino que tenemos que verlo con la visión intergeneracional. ¿Qué educación queremos legarle a los futuros guatemaltecos y guatemaltecas? Buenos días a todas y a todos los amigos. Doctor Zamora, yo solo voy a dar un ejemplo de lo que vemos nosotros, los egresados del Instituto Técnico Vocacional, creo que se pronuncia Erich Fishman, que fue creado por la Embajada de Alemania. Me recuerdo yo que antes, por ejemplo, nosotros que íbamos a radio y televisión, nos donaba la iniciativa aprobada, la iniciativa privada, televisores, ¿sí? Y la embajada dio todos los elementos, como por ejemplo soldadores, medidores, etc. Gracias al destino tuve la oportunidad de tener esos beneficios, y esos institutos técnicos también eran de alguna manera en beneficio de la clase dominante, puesto que sin invertir un centavo salían sus técnicos, mecánicos, diésel, de gasolina, electricistas, de construcción, como los dibujos de construcción. Pero eso se terminó. Claro, antes éramos 15 alumnos por taller. Ahora, entre hombres y mujeres, superan los 100, 100 y pico, ¿ya? Y el gobierno no me ha dado, todos los gobiernos desde el 2000 para acá, casi ningún apoyo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nació el INTECAP, ¿sí? Y eso ya es rentable de alguna manera para la clase dominante.
Entonces, no sé si la ley que usted nos propuso aquí sobre las reformas también incluye el área técnica, porque podemos saber de historia, ¿ya? Pero sabemos mucho, por ejemplo, de armamentos con la Politécnica, ¿sí? Como la Olfo Hall, ¿ya? Que no han sido abandonados. Mas, sin embargo, las cuestiones tan importantes como un buen panadero, ¿sí? Un buen técnico, ¿sí? Ya no es igual. Entonces, si hay esa posibilidad que los bachilleres industriales también están metidos dentro de esa ley. Muchas gracias. Le contesto que no está incluido. No está incluido por una razón. Esta es una ley marco sobre el proceso de reforma educativa. Y lo que se llaman modalidades educativas o ramas educativas, no es recomendable que aparezcan en leyes del Congreso de la República. Por una razón, cuando se trata de introducir cambios, cuesta demasiado reformar los decretos. Entonces, estas deben estar reguladas por reglamentos y acuerdos ministeriales. Cuando se crearon estos institutos, se creó por un acuerdo ministerial, no por una ley. Entonces, tenemos que apuntar a reformar y actualizar esos reglamentos. Pasa lo mismo con los institutos de cooperativas, pasa lo mismo con los experimentales, que sus fundamentos que los crearon ya avanzó. Por ejemplo, hoy estamos frente a lo que es la virtualidad, la inteligencia artificial. Muchos de los procesos manuales que se hacían con máquinas, hoy se hacen ya en inteligencia artificial. Quiero decir entonces de que todos sus avances todavía no están contenidos en la disposición final. Eso debe de incluirse también. Pero si lo hacemos en una ley, cuando quieren introducirse cambios, mira por ejemplo la ley de la Universidad de San Carlos que aquí se ha citado. La ley de la Universidad de San Carlos viene desde el proceso revolucionario de los años 40, años 50. 47, ¿verdad? Y no una sola reforma no se ha podido. Primero porque no conviene políticamente, que ha sido el mayor argumento. Pero en resumen, cuando usted introduce algo en una ley y quiere cambiarla, primero tiene que hacer el lobby con un montón de diputados y luego ver si alguien no le agrega cosas después. Entonces es un riesgo demasiado. Esos tipos de cambios deben de ir en una jerarquía reglamentaria que permita hacer cambios sin que haya muchas fuerzas políticas que lo distorsionen. Por esa razón no está contemplado, y porque de contemplar eso tendríamos que contemplar todas las ramas educativas, perito contador. Entonces ya no sería una ley de la reforma educativa, sería prácticamente una ley de la educación nacional. Buenos días, doctores. Buenos días, felicitaciones, doctor. Muy interesante el tema y apasionante. Yo quisiera referirme a algunos puntos que en principio algunos no estaban planteados y luego entre las intervenciones y lo que dijo, algunos se recogieron. Pero para empezar por el final, lo que propongo en general es un tema tan importante, tan amplio, que merece un taller de discusión a fondo sobre la base de lo que ya se tiene y otras cosas para entrarle a fondo
y, digamos, retomar algunas cosas, replantear algunas otras. Porque si hablamos de una reforma educativa, estamos especificando a la que se concibió hace 3 décadas. Pero eso hay que replantear. Y en principio una de las cosas, digamos, no se dijo, muchas se dijeron de manera implícita, y quisiera referirme a ciertos conceptos. Revolución educativa o reforma educativa, porque creo que no es malo, aunque aceptemos que sea más apropiado hablar de reforma educativa, pero lo que se debe plantear es una revolución educativa congruente con la revolución científica y técnica permanente que está viviendo el mundo. Usted lo decía al final, la inteligencia artificial, por ejemplo, es uno de los grandes temas. ¿Será que bastará una reforma para pegarnos a esto? ¿O desde otra concepción de la revolución que Guatemala necesita? ¿Una revolución cultural o tan solo una reforma cultural? Y ahí viene, digamos, el concepto que no se dijo explícitamente, que yo recuerde, pero está en un montón de partes, la integralidad que debe tener toda reforma educativa, ¿no? Y la integralidad tiene que ver con muchas cosas, con los sectores, con las instituciones, con la estructura social, con las culturas, ¿sí? Y ahí viene otro concepto, tampoco se mencionó, territorialidad. Y si juntamos la territorialidad con la reforma cultural necesaria, llegamos a otro concepto implícito, pero no lo mencionó así, pertinencia. Lo dijo de muchas maneras, pero no usó, creo, el término. ¿Cómo hacerla pertinente técnica, social y culturalmente en función de los territorios? De ahí viene otro concepto no mencionado, planificación de largo, mediano y corto plazo para hacerla funcionar, digámoslo así, ¿no? Y esa planificación no debe ser desde los escritorios, sino desde los territorios, por ejemplo. Entonces hay que rescatar esa territorialidad a la hora de plantear, digamos, esto. La otra cuestión que está dicha, y yo quisiera recalcar, aunque no se usó el término, la institucionalidad. Yo diría multiinstitucionalidad. Y aquí tenemos cuál va a ser el rol a nivel central o a nivel de entes descentralizados y especialmente a nivel de las municipalidades. O sea, el enfoque local y municipal que debe tener, y como por ejemplo la educación por cooperativas, que está pues arraigada y está más o menos generalizada en el país. ¿Cuál va a ser la función? ¿Cuál va a ser la función del Estado? ¿Cuál va a ser la función propiamente de gobierno? Y en gobiernos, ¿qué va a ser a nivel central o qué va a ser a nivel municipal y local? ¿Y cuál va a ser la función de la sociedad? No de la manera en que ha sido, digamos, debe ser más participativa, digamos así, ¿verdad? Es así como redefinir los roles. No es tan malo dejarlo a los padres de familia. Lo malo es dejarlo como se ha dejado. Y sobre todo con la interferencia de un sindicalismo anacrónico, clientelar, etcétera, etcétera. Cuando debe ser un nuevo sindicalismo a nivel digamos, del sector educativo, que hay que darles un rol, pero redefinido, y quitar un montón de vicios, ¿no? Entonces esa transversalidad o multitransversalidad debe estar presente. Y la reforma educativa es clave para darle un enfoque de derechos ante todo, un enfoque de desarrollo en todos los sectores y un enfoque de competencias para definir sus roles, entre otras cosas. Gracias. Y perdón por extender. ¿Cómo no? Yo de su intervención rescato el inicio, que es esa convocatoria a una continuidad, ya sea en un taller o cualquier otra modalidad. Esta no fue una exposición sobre el cómo. Yo diría que el cómo es lo que continúa, es precisamente asentado en sus planteamientos, es parte del cómo. Esta fue una exposición de un llamado a la sensibilidad de lo que nos está pasando. Ahora toca recorrer el camino.
y van a haber varias estaciones. Una de ellas es el cómo, el cuándo, por dónde, el qué. Todo eso son las grandes preguntas que vienen en camino. Y que por eso creo yo que su propuesta de que no la dejamos aquí, sino que iniciemos un proceso ya de mayor formalidad y de propuesta es bienvenida. Y nuestro amigo licenciado allá, hay que tomar en cuenta esa propuesta como un aporte que creo que es lo más enriquecedor. Darle continuidad al tema, ver si se puede configurar en un espacio más organizado de talleres, etcétera, ¿verdad? Para ir dándole respuesta ya precisamente a esas inquietudes. Gracias, doctor Prado. Muy interesante todo lo expuesto, específicamente porque nos dio algunos decretos, algunas fechas. Sin embargo, yo quisiera también referirme, al igual que mis compañeros que me antecedieron, que ese mal endémico viene desde más o menos 1954. Si mal no recuerdo, algunos catedráticos de Chiquimula, Jalapa, San Marcos, que todavía ya son muy ancianos, arriba de 80, 85 años. Existió un fondo que tenía el magisterio en el crédito hipotecario nacional y se los congelaron, y que todavía sigue ahí en el crédito hipotecario nacional con el nombre de Magisterio Nacional, y eso no se ha podido tocar. ¿Por qué? Porque quedó congelado desde la época de Carlos Castillo Vargas. Sin embargo, como les repito, hay muchos maestros, y es de agradecerle a ese gremio que fueron los principales iniciadores de hacer subsedes en los 22, en ese entonces 23 departamentos, porque se contaba Belice como Guatemala todavía. Y ahí están, con propiedades, porque solo el Magisterio Nacional, no sé si todos sabían, tiene sedes propias, adquiridas, porque se las solicitaron a las municipalidades y a las cabeceras departamentales. Por eso es que ellos tienen sedes propias en los 22 departamentos. Sin embargo, eso está abandonado. ¿Por qué? Por todo eso que no se ha dado. Pero ¿qué es lo que sucede? Si nos referimos a la época del señor padre del actual presidente, él intentó sacarnos de esa nubosidad, donde en esa época habían 3.200.000 guatemaltecos en toda la república, pero existían 280.000 analfabetos. Estamos hablando 1944 a 1950. Yo no sé, pero con esta segunda o tercera vez que yo repito, al 31, al día de las elecciones del 2023, según los datos estadísticos del Tribunal Supremo Electoral, quienes estamos en el padrón electoral, todos somos adultos, y habemos o hay 1.740.000 guatemaltecos, entre hombres y mujeres, que no saben leer y escribir. ¿Se imaginan ustedes ese potencial político que existe dentro de los analfabetas? Pero ¿por qué ese analfabetismo? Los señores de la zona 16 son los principales oponentes a que se toquen esos programas para enseñarles a leer y a escribir a todos esos amigos, porque tengo muchos amigos que no saben leer y escribir en el occidente. Entonces, ¿pero qué hace el magisterio? Como decimos vulgarmente, se hacen los locos. ¿Por qué? Porque la debacle vino cuando la ingeniera Seña era ministra de Educación. ¿Y qué hicieron? Nos barrieron, señores. Nos quitaron el nacimiento de los líderes en los institutos nacionales. Desaparecieron las asociaciones de estudiantes a nivel medio.
¿Dónde están? No existen, porque la ingeniera Seña se encargó de que desaparecieran esa fuente de nacimiento de líderes. ¿Dónde íbamos en 1961-62 de la universidad a buscar líderes? Acercándonos al Central, a la Normal, al IMRA, a Comercio, a Belén, en Occidente, en Jalapa. Y de ahí salieron muchos líderes, pero después nos los vinieron y nos los apagaron. Entonces, pero sí se preocuparon porque existiera la descentralización de la educación. Por eso sí se preocuparon. Yo trabajé en una de esas unidades que fue en Escuintla, y fue en el inicio donde hoy por hoy, donde fue el hospital de Escuintla, ahí se inició la Dirección Departamental de Educación de Escuintla. Y vean, y apenas éramos unos 22 trabajadores. Hoy yo he visitado la departamental y son más de 140 porque se convirtió en un botín político. Esas son las departamentales de educación, con la finalidad de querer tramitar los títulos de maestros. Nos quitaron ese durante más de 10, 12 años, pero no es que lo hayan querido quitar así por así. Se dieron cuenta que ya había una superpoblación de maestros, de peritos, contadores, pero hoy por hoy aquí hay un compañero que es auditor y contador público. Fíjense que la Universidad de San Carlos ya tiene más de 14,000 contadores y auditores, como para que cada empresa tenga un profesional de las ciencias económicas, pero que le paguen la remuneración justa. Pero porque no digan ni a 8,000 las empresas a nivel nacional, pero eso no se hace. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero ¿a quiénes no les conviene? A los señores del CACIF. Ellos, de la mano con la embajada americana, no permiten que se le enseñe a leer y a escribir a 1,740,000 analfabetos. Y ustedes lo pueden ver. Tomen sus teléfonos, entren a la página del Tribunal Supremo Electoral y busquen ustedes cuántos analfabetos dice el padrón electoral al cierre de las elecciones anteriores. Licenciado Castro, doctor, yo quería darle las gracias porque muy buena su exposición para tan corto tiempo. Usted dijo, y le recomendó aquí a los compañeros, que sería bueno hacer un taller exclusivo mañana y tarde durante una semana, porque es tan apasionante, interesante y sobre todo educativo. Y esa sería una de las misiones para quienes vienen de los departamentos, se puedan acercar a sus gobernadores y le digan a los gobernadores que junto con sus alcaldes, que vean, mis estimados amigos y compañeros, no existe en Guatemala un solo municipio que no tenga analfabetos. Todos los 340 municipios de la República tienen analfabetos, hombres y mujeres. Muchas gracias, doctor. Doctor Jorge Luis, muchas gracias por su exposición. Hay muchas chicas y muchos chicos que quieren ingresar a la Universidad Nacional, Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, y tienen una gran barrera porque su educación es de baja calidad. Y lo mismo se queja el corporativo, de que tienen muy baja educación, ¿verdad? Y prácticamente se anula los deseos de esta patojada por hacer una carrera universitaria. Fíjense, compañeros, que los temas, los contenidos de los currículos tienen que estar ajustados a los cambios geopolíticos actuales. Así es, doctor.
actualmente hay cambios geopolíticos que están afectando la economía del guatemalteco. ¿Cuál es su opinión? Bueno, definitivamente, por ser una sociedad periférica, estamos sujetos y expensas de que todos los factores internacionales de la geopolítica mundial nos afecten. O sea que yo les diría, aprovechando esta pregunta que me saca un poquito del tema, pero es importante, yo les recomendaría, vayan preparando sus dispensas. Si esta confrontación mundial sigue, nos va a afectar de gran manera. Hasta ahorita todavía no hemos visto los efectos, porque eso está en un proceso de que la patada que nos va a venir a nosotros va a ser más adelante. Pero no nos confiemos a que haya momentos en los que los supermercados y los mercados se vean una carestía enorme. O sea, no es malo ir ya conformando esa dispensa, guardando algunas cositas, viendo ustedes, porque somos sujetos precisamente de todos esos intereses, influencias internacionales. Guatemala no tiene decisión en esos problemas más que prepararse ante las contingencias. Y pues quisiera agregar algo que desde el principio se dijo. Miren, en América Latina ahorita es común comparar al gobierno de El Salvador con todo el mundo. Yo considero que las condiciones, al menos con nuestro vecino país, son muy distintas. Somos un país con una multiculturalidad, con una diversidad que El Salvador no tiene. Y eso hace que las condiciones sean muy diferentes. Guatemala tiene que hacer sus procesos de cambio de acuerdo a su realidad y a su contexto propio. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta de que más que los programas asistencialistas, de llevar zapatos, de llevar esto, que son coyunturales, deben haber procesos permanentes que garanticen, pase los gobiernos, que sean esa sostenibilidad. Trabajar la educación con el desarrollo social implica dos caminos. A nivel interno, con los programas propios del Ministerio de Educación, pero también dejar de considerar que la educación y el Ministerio de Educación es una isla aparte al Estado. Dejar de verse a la educación y el Ministerio de Educación como una isla. En ese sentido, la educación y el ministerio tiene que ver con salud, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con economía. Entonces hay políticas educativas que deben ser transversales y que deben recibir el apoyo de los otros estamentos del Estado. Y cuando decimos trabajar educación conjuntamente con desarrollo para ir paliando la pobreza, significa eso, de que hay aspectos en que deben haber programas paralelos que se refuercen, por ejemplo, desde el propio Ministerio de Desarrollo, enfocados en apoyo a la educación del país. Y de igual forma, proyectos del Ministerio de Salud enfocados también en los programas educativos. La educación es algo que trasciende las esferas del Ministerio de Educación y del sector educativo. Entonces, verse como Estado implica verse desde el apoyo de las otras esferas. Entonces, de esa forma es como se visualiza el enfoque de una reforma educativa. Y como decía aquí el compañero que intervino, hablamos de un rediseño de la reforma educativa, porque el diseño ya no aguanta a los cambios actuales. Hay que introducirle los cambios contemporáneos, las nuevas necesidades sociales de Guatemala, que no se pensaron porque no existían cuando se diseñó la reforma educativa.
Pero para hacer ese rediseño no debe de ser la propuesta de un grupo, sino como planteamos la diversidad de propuestas de la sociedad civil. Y este grupo puede contribuir en ese proceso de continuidad a generar un tipo de propuesta, lineamientos generales, ¿verdad?, sobre los cuales creemos que debe de rediseñarse. El proceso de rescate de la reforma educativa debe ser un proceso de repensar la educación en el país. Ya para ir cerrando esta sección, adelante. Muchas gracias por la exposición. Realmente se trató aquí del tema más fundamental que hay en Guatemala, ¿no? Cuando uno mira las estadísticas a nivel nacional, se da cuenta que la pobreza está en función del nivel de educación. Los departamentos o pueblos que tienen el menor nivel de educación son los más pobres. Entonces, ellos pueden tener colchitos, una mina de oro, pero si no saben qué hacer, si no tienen el conocimiento de qué van a hacer con eso, pues por gusto lo van a tener. Y ya se ha pasado, a la gente le han dado tierras y las han perdido, siguen siendo pobres. Ahora bien, sucede que yo he visto que durante muchas épocas se han publicado encuestas de cuál es el problema mayor que la población considera que tiene el país. Y cuando se le pregunta eso, aparece que es el desempleo, que es la violencia, que es la infraestructura, y así salud, pero hasta abajo aparece la educación. Sí, para el pueblo en general parecía ser que la educación no tiene importancia, ¿verdad? Entonces la pregunta es esta: ¿cómo podemos hacer para que el pueblo se empodere o sepa que su mayor problema es la educación? Su mayor problema es la educación y no los demás problemas que señalan, porque todos esos están derivados de la educación. Y por otro lado, ¿qué se puede hacer con un magisterio que ha estado aparte, que ha tenido las problemáticas constantemente y no ha participado? O sea, recordamos que durante Vinicio Cerezo se dividieron y actualmente no se preocupan por el nivel educativo. Ellos saben que el nivel educativo es de los más pobres que hay en América, pero el magisterio no se empodera del problema educativo. Si el magisterio, que es el gremio principal, no se empodera, ¿qué podemos hacer? E igualmente, ¿qué podemos hacer con un pueblo que considera que la educación no tiene importancia? Gracias. Muy bien, vamos a dar respuesta a la última intervención. Precisamente con esta el debilitamiento del Magisterio Nacional ha sido algo deliberado, ha sido una política pensada en la que un sector del magisterio ha contribuido en la búsqueda de hegemonizar. Pero hay que explicar lo siguiente, miren: oímos en la prensa, oímos en los medios políticos que se dice es que el magisterio es responsable porque le atribuyen y creen que el sindicato mayoritario representa al Magisterio Nacional. Miren, el Magisterio Nacional, quiero empezar por esto: el sindicato mayoritario representará, yo calculo, un 10% o un 15% del Magisterio Nacional. El resto del magisterio se encuentra desorganizado. El magisterio históricamente se ha agrupado a través de dos figuras: el sindicato y la asociación no civil, sino de carácter voluntario. Esta asociación voluntaria de tipo gremial no tiene los privilegios que tiene, por ejemplo, un sindicato, como las licencias. Entonces, por ejemplo, cuando un maestro está agrupado a través de la asociación, tiene que estar pidiendo permiso en su escuela para asistir a actividades, para hacer activismo, y desde ahí empezó a debilitarse este tipo de asociación, porque los directores de las escuelas, recibiendo instrucciones del director, empezaron a limitar esa organización, y entonces empezó a fortalecer el sector sindical. Pero el sector sindical traicionó sus principios, porque el sector sindical que nace de la revolución es otro, que posteriormente pierde. Y les quiero decir, en el proceso de Vinicio Cerezo, viendo que
no había una organización granítica y por eso se pierde la huelga, nace la Asamblea Nacional del Magisterio. La Asamblea Nacional del Magisterio es integrada, como les dije, por las diversas organizaciones que hoy casi ya no existen. Entonces, en un momento determinado, el STEG coopta a la Asamblea Nacional del Magisterio. Y, por ejemplo, lo que era ANQ, la Asociación Magisterial de Quetzaltenango, es sustituida por la filial de Quetzaltenango del STEG. La Asociación del Magisterio del Quiché, la ANQ, también sucede lo mismo con la Escuintla. Entonces vienen, y a sabiendas de que el STEG no tiene un arraigo mayoritario en el magisterio, agarran la figura de la asamblea. Y ustedes ven que dicen STEG y ANG, pero ANG ya no existe. ANG se murió porque no convenía un magisterio organizado de ese tipo. Entonces, esto es un proceso que también tiene que empezar a retomarse. Este magisterio mayoritario lo que ha hecho es desprestigiar al magisterio, incluir a todos los maestros ahí. Y dicen, miren cómo son los maestros. En esa huelga que pasó ahí, la sociedad señalaba es que el magisterio no, una parte del magisterio. La mayoría del magisterio, les digo, no está organizada. Carece de representatividad. Y eso ha convenido para ese tipo de políticas educativas, porque ya no hay contraparte. Entonces se necesita en el proceso de reforma precisamente crear una política precisamente para que el magisterio se reorganice bajo figuras especiales. Miren, yo no tengo nada contra la figura del sindicato. Creo que hay sindicatos, además el sindicato nació para proteger al trabajador. Pero se desconfiguró cuando empieza a politizarse. Pero yo les digo que la mayoría del magisterio no se identifica con la figura sindical. Pero la figura de la asociación tampoco le ayuda, porque lo deja desprotegido. Entonces como que tenemos que crear una nueva figura que le garantice al maestro esas protecciones sin que necesariamente sea un sindicato, pero una nueva figura en la que tampoco sea el abuso de licencias en la que nunca se presentan a su escuela, sino un tipo de licencia que haga activo al magisterio en defensa de los intereses de la educación, pero que no sea un abuso arbitrario, ¿verdad?, de maestros que tienen años y años por licencias sindicales sin ser conocidos en sus establecimientos. Entonces yo creo que el magisterio se puede rescatar dentro de un proceso de renovación, pero hay que darle una figura que lo agrupe, una figura sana que recobre la credibilidad que el magisterio necesita reorganizarse, porque ahorita el 80% del magisterio no está organizado, y por eso es que el mínimo que está organizado con ayuda económica internacional es el que ha cooptado los espacios y ha hablado en nombre de ese magisterio que usurpa porque mayoritariamente no lo representa. Muchísimas gracias, buenos días a cada uno de ustedes. Me han pedido que sea breve porque era la última, entonces estoy como que respirando extra. Me llamó la atención lo que alguien dijo allá sobre Cuba, que decía, mire, que en Cuba hay mucho profesional, pero no hay trabajo. Esto no es cierto, en Cuba hay mucho trabajo y la mayoría de gente está aplicada. Otra cosa es el tema del bloqueo y las condiciones económicas y la desinformación, porque la desinformación nos llega acá diciéndonos que allá hay diciéndonos mentiras. La mayoría son mitos. O sea, creo que Cuba, y lo menciono porque justamente una de los cuatro ejes de la revolución cubana fueron que Fidel lo propuso, fue
la educación, la salud, la ciencia, la cultura y la tecnología. Las bases de la revolución son esas, y debieran ser las bases de todos los países. China, por ejemplo, es actualmente la mayor economía mundial. Creo que ya superó a Estados Unidos. Y China lo ha hecho por eso mismo. En primer lugar puso la educación, la ciencia, la tecnología, la salud, además los deportes, ¿no? que son muy buenos. Cuba en América Latina tiene la mayor cantidad de medallas que no tiene el resto de los países de América Latina, por ejemplo. Y son resultados de la revolución que llegó por consenso justamente de los procesos educativos. Ahora, voy al asunto de que a mí me preocupa mucho cuando hablamos de reforma educativa, que sí es necesario, pero veo que realmente requiere un gran compromiso y un gran sacrificio en las condiciones actuales. Por ejemplo, los teléfonos celulares, que se convirtieron prácticamente en otro órgano del ser humano. Ya nadie se desprende de los teléfonos. La lectura, si no me dejarán mentir, la lectura ha pasado como ni siquiera a la última prioridad, y ni siquiera ya nadie quiere leer. Todo mundo se queda en el meme. Esto es a lo que más lee la gente, y a veces hasta los memes de 4 o 5 líneas les parecen aburridísimos. De veras, en realidad tenemos un reto enorme, ¿verdad? Entonces, lo digo porque, claro, es muy bonito escuchar todo eso, y yo le apuesto a eso, creo en eso, y me comprometería a dar todo de mí por un proceso de reforma educativa. Pero tenemos, en realidad, un monstruo enfrente. ¿Cómo lidiar contra eso? Uno. Por otro lado también, y ya lo decía aquí el compañero, lo decía también el maestro expositor, aquí ha sido deliberadamente la destrucción de la educación, de la salud, ha sido deliberado. Porque, digamos, a los Estados Unidos les conviene mantener en la pobreza a todos los países de América Latina, porque es fácil después agarrar lo que quieran, corromperlos, por ejemplo. De ahí que mientras haya una población más estúpida, más ignorante, ¿verdad?, más ventaja hay para meter a los candidatos que les son de interés a los Estados Unidos. En serio. Aquí, en los años recientes, por ejemplo, a mí me pareció que el único candidato que propuso cosas fundamentales en el país fue Portillo, en el régimen de Ríos Montt, por ejemplo. De veras, de los últimos años yo no veo otro gobierno que haya hecho cosas, digamos, más atrevidas y más importantes. Y si alguien cree que hay otro gobierno, podemos conversarlo aparte, pero decía pues porque es necesario tener conciencia plena realmente de la desventaja que tenemos frente a eso, porque si no tenemos conciencia de eso, toda lucha va a ser infructuosa, porque va a estar condenada de antemano al fracaso. Aquí termino con esto, agradeciendo muchísimo que me hayan permitido participar, es la primera vez que vengo, pero invitaría a cada uno de los que estuvimos acá presentes a que primero nos empapemos de la realidad, que veamos los escenarios, y con base en eso, entonces planifiquemos estratégicamente qué se puede hacer, porque estamos, repito, de veras ante una situación tan desventajosa como que si nos fuéramos a enfrentar con un cuchillo a un ejército de 1 millón de combatientes y con misiles, y nosotros con un pequeño cuchillo, lo cual no quiere decir que nos quedemos de brazos cruzados y nos dediquemos a terminar de morir nuestras vidas. No, por el contrario, es un gran reto, pero sí, hay que estudiar mucho. Y qué bueno que hayan personas como el compañero acá, el compañero expositor y otros que han hablado acá, que han tomado la palabra,
porque tienen conocimiento, y ese conocimiento, si se sistematiza, puede servir como una herramienta para darnos luces en esta batalla que es necesario librarla. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Para terminar, yo me atrevería a decirles que si en este momento hiciéramos una encuesta y a todos ustedes les pasáramos la pregunta, ¿vale la pena rescatar la reforma educativa de Guatemala? Estoy casi seguro que el 99%, no quiero decir el 100%, la respuesta sería vale la pena. ¿Qué es eso? Es una decisión política ya. Entonces lo que tenemos que empezar son por las decisiones políticas. Miren, construir la reforma educativa va a llevar solo rediseño 3-4 años, pero hay que empezar por la decisión política. Y esa decisión política empieza porque ustedes en sus sectores, en sus grupos donde pertenecen, repliquen la necesidad, despertemos, quitemos el velo que tiene ahorita la ciudadanía guatemalteca. Digámosles, miren, se perdió la reforma educativa porque la abortaron, pero existe una ley que simplifica, que la reconoce todavía, y esa ley nos da el fundamento, nos da la fortaleza. Nadie puede salir a decir ahorita es ilegal lo que usted está proponiendo, porque ahí está la ley, es un punto de partida. Solo con que en estos 2 años se tome la decisión y con la fuerza de la sociedad civil se diga, convocamos a la sociedad civil para que empiece a formular sus propuestas de reforma educativa. Solo eso empezó ya a generar la maquinita de la propuesta a los sectores civiles, conformar la comisión que se va a hacer cargo del estudio de todo eso, paralelamente a crearle su ley que la blinde para que no suceda lo mismo. Pero ¿qué hicimos? Reactivamos mediante la decisión política el proceso. Eso, aunque nos cueste, no nos puede hacer daño, pero lo que sí nos hace daño es la conformidad, el silencio, el considerar que no podemos hacer algo, el aceptar que un grupo tomó la decisión de revertirnos el proceso de cambiar la educación del país. Entonces, yo creo de que estas formas de encuentro precisamente persiguen sensibilizar. Yo estoy seguro que van a salir con una idea distinta, que hay un reto para Guatemala, que hay un desafío para Guatemala, y que tenemos un proceso político, y que muchos de ustedes van a estar posiblemente en diversos estamentos políticos, y que de ahí van a llevar la voz. Es necesario, impostergable, empezar por lo menos a discutir la importancia y la necesidad de la reforma educativa en Guatemala. Discutir ya es un paso. El silencio no es ningún paso, no es ningún avance, nos tiene estancados. Así es de que lo veo con optimismo. Y tarde o temprano, les digo, la unión de voluntades y fuerzas nos va a llevar a esa necesidad de debate para llegar a la construcción necesaria. Les agradezco su presencia, su asistencia y sus aportes.